Seguimos en directo en cuestión de prioridades. El bloqueo que sufre la ley trans en el Congreso de los Diputados se alarga una semana más y recrudece el enfrentamiento entre PSOE y Podemos. Los socialistas piden prorrogar de nuevo el plazo de enmiendas y veremos cómo termina esta polémica norma. Hoy queremos ahondar en esta cuestión desde un punto de vista sanitario, clínico, psiquiátrico, y lo vamos a hacer con una facultativa que trabaja en la unidad de diversidad del Hospital Clínico de Valladolid. Ella es psiquiatra infanto-juvenil de SACIL y es la responsable de la parte juvenil de salud mental en diversidad. Vamos, que por sus manos pasan muchos jóvenes que quieren cambiar de sexo. En Castilla y León hay unidades de identidad de género en Salamanca, Burgos y en Valladolid. Están integradas por un equipo multidisciplinar de profesionales de endocrinología, pediatras, psiquiatras, psicólogos, ginecólogos, y por eso hoy queremos tener la visión de esta polémica ley con Ruth González Collantes. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, por su experiencia, ¿qué edad habría que marcar para decidir la autodeterminación de género sin necesidad de pedir permiso paterno ni tener tampoco pues el consentimiento médico o psiquiátrico? Porque la nueva ley lo que fija es en 16 años. Vamos a ver, yo creo que esto no es una cuestión de tener un consentimiento o no tener un consentimiento. Nosotros al final no es quien les consentimos o no les consentimos. Lo que yo sí que considero es que es un aval. Es un aval de que ha llevado un proceso, de que tiene una seguridad, y que cuando ya llegamos a darles esa idoneidad, pues es porque ya hay una seguridad y ha llegado a encontrar en ese yo, en todo ese viaje, ¿no? ¿Esta ley de alguna forma protege a los menores por darle precisamente más libertad y autonomía, o cree que todo lo contrario? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es una desprotección. Es una desprotección por un motivo. O sea, parece que un chaval pueda decidir libremente porque está en plenas facultades. Claro que está en plenas facultades, pero aún no tienen la capacidad para decidir algo de tanta responsabilidad y tal. O sea, no les podemos dar esa carga, ese peso. Yo creo que ese peso tiene que ser compartido con la familia, tiene que tener unas garantías desde la parte jurídica, que realmente no va a juzgar si lo que nosotros escribimos está bien o mal, si no es eso, sino es quién va a ser el garante de esa seguridad de ese menor, ¿no? Entonces, ahora mismo se quedan totalmente desprotegidos de que una decisión no se consulte y la tomen en un momento, sin esas curatelas, sin esos acompañamientos, y yo creo que eso puede generar muchísimos problemas a nivel de fracturas de sus apoyos fundamentalmente familiares y a veces hasta sociales. Decía el jefe de psiquiatría juvenil del Gregorio Marañón, Celso Arango, entiendo que es un psicólogo muy reputado, decía en una entrevista en El Mundo este fin de semana que vivimos un boom de jóvenes que dicen ser trans por moda y en realidad no lo son, y que estos casos se han multiplicado por la ideologización. También algunas sociedades de salud mental lo vienen advirtiendo. ¿Usted está notando esa tendencia de un tiempo a esta parte? Sí, nosotros hemos notado pues, un aumento en nuestras consultas entre un 20 y un 30% de demanda por causa de diversidad de género en estos momentos. Bueno, pues al final en la adolescencia no dejará de haber un efecto de grupo, donde tu entorno social es muy importante, donde pertenecer a tu grupo es algo muy importante, y entonces sí que hay ese efecto moda. Pero permíteme que le interrumpa, no es lo mismo, quiero vestir como tú, me gusta la música que lleva el grupo, quiero ser masa en aspectos pues lúdicos, pero sí festivos, me quiero sentir pero aceptado. sí, en cambio el sexo es... Ya, pero sí me quiero sentir aceptado, sí quiero encontrarme, y muchas veces, hombre, hay que entender que cuando alguien dice pues no me siento, es porque ya tiene un disconfort con él, consigo mismo, ¿no? Entonces muchas veces dicen este disconfort es, pues, y buscan esta causa. Y muchos es verdad, o sea, muchos descubren que lo que les está pasando es que, pues al final ellos saben que algo ha ido en su vida que no va con ellos, o sea, que no se encontraban bien, y cuando encuentran y empiezan a oír ciertas cosas, acuden con nosotros, lo empiezan a dar forma, pues al final es verdad, o sea, ellos realmente no
no se encuentran con el rol que se les asignó por su género, o sea, por su identidad biológica. Pero hay otras veces que no, que hay gente que, bueno, pues que tiene distintos problemas y se encuentran parados en un grupo y de repente se encuentra que empatiza con lo que está pasando, ¿no? La otra persona, pues yo también me siento solo, yo también tengo esos problemas de que no me encuentro, porque en la adolescencia muchas veces uno no se encuentra, pero es que eso es la adolescencia, es el proceso del crecimiento, ¿no? Y entonces se identifica con ese grupo en el cual le han acogido y en el cual parece que esas emociones y sentimientos son lo mismo. Le he escuchado dar unos datos muy significativos últimamente. Usted ha dicho que un 70% de hombres que entran en las unidades de disforia, sé que no le gusta hablar de unidades de disforia, es un tema de lenguaje, bueno, sí, ya desde diversidad de género, vamos a llamarlo, y un 70 de hombres y un 50 de mujeres finalmente no terminan el proceso, no cambian de sexo. ¿Qué ocurre después? ¿Qué se sienten? Bueno, estamos hablando de los que no terminan y de los que no han llegado a finalizarlo del todo, ¿no? Porque esos sí que serían de los que ya han quedado. ¿Qué sienten? Pues muchas veces es sentirse bien con haberse encontrado ellos, como el que llega y sí que llega a terminar y se encuentra con la satisfacción de encontrarse. Si aquí lo más importante no es negar que existe la transexualidad, que por supuesto existe y que es una prioridad y que tiene que haber una ley trans, sino es que tenemos que tener en cuenta que en un periodo de, como yo siempre digo, más crítico de la vida, pues pueden pasar muchas cosas. Son impulsivos, no se encuentran, están en un proceso de encontrarse a sí mismos. Vuelvo a la pregunta primera. ¿Cuál es la edad idónea? Que no me ha contestado. La edad idónea, yo creo que la edad idónea es los 18 años, porque ya con 18 años es verdad que no es la edad de... Bueno, pues es una edad que hemos marcado, pero es la mayoría de edad. Pero es verdad que coincide en la cual uno ya empieza a tener una identidad de su propio yo. O sea, empieza a romperse con el grupo y empieza a tener ya más lo que dicen muchos padres, de es que mi hijo no tiene personalidad, a ver si ya dices estas cosas, ¿no? Eso que expresan los padres muchas veces a los chavales. Tú di esto a tus amigos, es que aún no tiene personalidad, es que no la tiene que tener. Ya nos hacemos más mayores y ya somos nosotros, no necesitamos ese apoyo del grupo. Por eso la edad de 18 años marca la mayoría de edad, porque hace que seamos más individuales y podamos decidir por nosotros mismos. ¿A usted qué le parece que el cambio de sexo no lleve implícito, no implique, como dice la ley, la hormonación, pasar por cirugía, que es algo que incomoda también, sobre todo a un sector del socialismo, sobre todo del feminismo más clásico? A ver, vamos a ver, el que cuando alguien llegue y le cambien el nombre, en el DNI aparezca el género concorde con el nombre que tiene, a mí me parece que es algo bien. O sea, que tú vayas en tu DNI y te llames Manolo y aparezcas femenino, es un poco, yo creo que también un hándicap que les puede generar rechazo a la hora de trabajar o a la hora de otra serie de cosas. Pero, entonces, que los 2 años de hormonación o de tratamiento, quizás eso es algo donde sí que habría que, vamos, yo creo que poner énfasis. Otra cosa es que alguien pueda llegar con 16 años y cambiar sin haber pasado por un proceso de... Es que es muy distinto. Nosotros estamos hablando de los procesos de encontrarse, de tener ya todo muy establecido, de haberse incluido dentro de su rol y que ya los demás lo tengan integrado en la familia. Nosotros hacemos trabajo con la familia. Que lo entiendan, pero ya no solo los padres, que ya son padres más jóvenes y sí que son quizás más de entender, y a veces nos encontramos que no, ahí estamos nosotros trabajando para que en casa lo entiendan, pero hay que explicárselo a unos abuelos, hay que explicárselo y muchas veces para eso estamos, ¿no? Para ir diciendo cómo lo pueden hacer y que no haya fracturas familiares. Y en el momento que ellos se encuentran apoyados por los suyos,
eso baja muchísimo su nivel de estrés y su nivel de angustia en el momento que muchas veces preparamos cuando puedan ir a sus institutos, sus centros de estudio, de qué manera, y se habla con el entorno, centro. ¿no? Es fundamental. Es que eso es fundamental y entonces ya no se necesitan otras muchas cosas. O sea, y además de eso, hay miles de estudios que lo refrendan, ¿eh? Con el apoyo baja la disforia. Y con bajar la disforia no me refiero a la disforia de género, me refiero a la disforia del inconformismo con uno mismo. Ruth, voy a dar unos datos de Castilla y León, son datos oficiales. En los últimos 5 años ha habido 210 pacientes en seguimiento. Se han producido 60 intervenciones quirúrgicas, hablamos de mamoplastias, de mastectomías, de histerectomías. No sé si son cifras escasas, elevadas, reales y normales. Son las cifras que manejas a ti, entonces son nuestras cifras reales. Sí, pero es un número elevado, ¿les parece mucho, les parece poco? ¿Qué decir? No, nos parece que es el número de casos que hemos tenido y que, bueno, que han llegado, pero todas estas personas que han llegado a este proceso han sido acompañadas, porque por eso nosotros tenemos, y yo esto siempre lo insisto, una unidad que se reúne mensualmente, que no habla de casos, sino habla de personas con nombres y apellidos. A usted no le gusta hablar de pacientes, dice que no... No, yo no hablo de pacientes, porque no son enfermos. Pero claro, la ley también lo que dice es que quiere evitar la necesidad de informes médicos, psicológicos, precisamente para no patologizar esta situación. Es que nos olvidamos que muchas veces uno va y se acerca a un servicio sanitario sin enfermedad. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. El embarazo no es una enfermedad y uno es usuario del sistema sanitario. Y una mujer embarazada no va al ginecólogo como una enferma, ni se la trata como una enferma. Entonces, nuestros chicos, y yo digo nuestros chicos porque es la parte que nos toca, no se les trata ni como pacientes, no se les estigmatiza, se les intenta escuchar. Yo siempre les digo además que esto no hay preguntas trampa, no hay una respuesta de verdad o de mentira. O sea, te hago las preguntas para ver dónde te encuentras incómodo, para saber tus sentimientos y sobre todo, o sea, tú eliges, tú decides, porque en el fondo son la vida de ellos. Y es fácil, no sé si la palabra es la más adecuada, fácil detectar cuando una persona tiene un cuerpo que no le corresponde, porque es verdad que también hay trans tardíos que no nacen, sino que posteriormente se dan cuenta de que no les corresponde sus genitales ni su cuerpo con lo que ellos son, lo que ellos sienten. O sea, el sufrimiento que estas personas llevan es muy grande y muchas veces no saben por qué están sufriendo eso. Y entonces, bueno, pues empiezan a investigar y de repente Lo digo para ustedes, encuentran... si lo ven fácil, o sea, ven un caso claro, ¿no? Cuando pasan por la puerta. Es que llevan, o sea, tienen un discurso de mucho dolor. Claro. O sea, realmente uno se levanta y no se encuentra. Yo siempre digo que de las primeras cosas o últimas cosas que haces en el día es la ducha. Y al final, aunque no te quieras mirar al espejo, pero uno se ducha. Y entonces es muy doloroso para ellos. Entonces yo creo que por eso tiene que haber una ley trans que les proteja tanto. Yo no sé si ustedes, los profesionales, han tenido también que adaptar a estas nuevas formas, no sé si nuevas o viejas, pero que estaban escondidas, de identidad sexual, que mucha gente no entiende, incluso hacen mofa muchas veces de ellos. Hablamos, bueno, pues problemas de sexo asignado, género binario, género fluido, estos conceptos que es verdad que nos sobrepasan, ¿no?, a muchos. ¿Ustedes han tenido que adaptar a esto o sabían que existía? A ver, muchos de los términos nuevos, queer, fluido y demás, pues hombre, nos van pillando un poco, que uno tiene que a veces que buscar, se lo preguntas y bueno, pues ya al final de estar con ellos, pues yo siempre digo que es la mejor actualización que hay, ¿no? Y cuando tienes una duda, pues muchas veces se la preguntas a los chavales que te devuelven la respuesta de una manera muy espontánea y muy buena. Aprenden de ellos también, ¿no? Mucho, sí, es muy bonito el poder escucharlos y el poder estar con ellos. Decía al principio de la entrevista, bueno, la ley trans está en el Congreso de los Diputados, el PSOE la vuelve a retrasar para ese proceso de enmiendas, no la quiero meter en ningún lío político, pero sí le quiero preguntar, ¿cree que aquí hay más intereses políticos que en realidad bueno, proteger a los que lo necesitan? Hombre, yo creo que, y eso es el sentir todos nosotros, no solamente es un cambio de un dato en el registro civil, yo creo que
la transexualidad es una cosa tan importante que afecta tanto a su vida, porque estamos hablando de su yo y de su personalidad, que es que quedar fuera del sistema sanitario, ¿no? Porque también luego están los ginecólogos, están... O sea, no se les ha escuchado, ¿no? No se nos ha escuchado, y yo creo que una ley que tenía esa envergadura, yo creo que tenía que haber llevado detrás un trabajo de haber, bueno, pues de unos equipos de trabajo donde se hubiera llevado a un consenso. En las comunidades autónomas tenemos protocolos, porque hasta ahora, como no teníamos ley trans, funcionábamos con Tenía un protocolo. protocolo, si no me equivoco, 2014, luego se renovó en 2020. Entiendo que esta ley echa por tierra estos protocolos. Claro, entonces podía haber visto qué cosas se recogen en estos protocolos y haber hecho, bueno, pues haber contactado con la gente y haber visto un poco lo que es más allá. Porque claro, ¿qué pasa? O sea, alguien va con el DNI, tiene 16 años, se cambia el DNI y ¿ahora qué viene? Porque claro, eso sí, a la hora de los tratamientos de otro tipo sí que van a tener que pasar por ciertas consultas porque, claro, son tratamientos que necesitan que, bueno, pues que haya una cierta estabilidad, pues porque las hormonas en la adolescencia también producen ciertos cambios y entonces se necesita que, y eso porque los endocrinos lo dicen, es que no somos meros dispensadores de hormonas y eso siempre me dicen, Rod, por favor repítelo, por favor, porque es que nos sentimos como el repartidor y no, necesitamos que tengan estabilidad para que no podamos tener que quitarles la hormonación porque decaigan o por la impulsividad. O sea, ellos lo que desean es que cuando empiezan en el proceso todo vaya correcto para que no tengan que tener abandonos. Y que son muchos facultativos, lo decía al principio, es equipo multidisciplinar, bastante facultativo, los que trabajan con una sola persona, lo cual también es una protección y un seguimiento claro, muy acorde con la y sobre situación, todo ¿no? que cuando pasan de una edad pasan a la otra, hay una continuidad, no hay, por ejemplo, en nuestra unidad el psicólogo es común, o sea, el psicólogo tanto de infanto-juvenil como para la parte adulta es el mismo, para que no haya fractura. Porque entendemos que siempre tiene que haber esas personas con las que se vinculan, con las que trabajan y con las que les acompañamos a ellos, a las familias. Bueno, Tengo aquí a tres periodistas, alguno está tomando incluso nota, vamos a ver qué te preguntan. Nacho. Ha habido mucho lío ayer y hoy con el caso del chico este que juega en Barcelona, en el Pujadas, que le ganó, en el Sportiu a Europa, que le ganó 23-0 al Pujadas. Ella nació chica y ahora se está convirtiendo en chico. Tú le ves el aspecto de un chico. Pero como todavía los trámites no se han terminado, en su carnet sigue siendo una chica y juega con un equipo de chicas. Y se ha liado porque le están diciendo que como chico tiene más poder que las chicas y gracias a eso han ganado. Hay un lío muy gordo montado con esto. ¿Cómo es posible que durante los tratamientos se siga manteniendo el género que se tenía previamente y que durante esos 2 o 3 años no haya un periodo transitorio que evite situaciones como esta? Es un poco lo que yo he querido decir, o sea, que alguien con un aspecto tenga que defender en su DNI otro, eso es lo que yo creo que eso no tenía que pasar y eso nadie está de acuerdo. Tenía que ya tener el género del DNI puesto acorde con su aspecto y puesto acorde con su nombre. Nosotros lo primero que hacemos cuando llegan y ellos ya han decidido su nombre, porque es un proceso que hacemos de elige un nombre y demás, en cuanto nos comunican el nombre, como administrativamente no lo podemos cambiar, lo que hacemos es en los sobres del historial, que yo creo que todo el mundo bueno, pues sabe que son esos sobres grandes, pues ponemos una pegatina y ya rotulamos su nombre y además lo marcamos. Y en cuanto llegan les decimos a los padres que cuando llegue la cita cambien y ya pongan el nombre y entonces todos nuestros papeles, en todas las historias ya nosotros les nominamos como ellos quieren que se les llame, porque es importante, o sea, eso sí que es verdad que tú vas a una entrevista de trabajo con este aspecto y yo me llamo Ruth y mi género pusiera masculino, hombre, no es positivo. Entonces yo creo que eso sí que es importante, o sea, ahí, por ejemplo, sí que es importante. Isabel. Esta ley, una de las cosas que se ha cuestionado es que tiene muchas dudas jurídicas. Comparte que tiene esas dudas jurídicas y que una ley de tanta envergadura y tanta repercusión social de una manera tan directa en la vida de una persona
debería ir mucho más acompañada de una seguridad jurídica que impida que esto te lo tumben y que dé lugar a situaciones comprometidas para todas esas personas? A ver, yo soy médico, soy psiquiatra y de ley entiendo lo que entiendo, pero es verdad que por lo menos a la parte que a nosotros nos toca dejamos desprovistos, o sea, que alguien con 14 años, que sus padres no estén de acuerdo, puedan buscar un defensor jurídico y entonces, vale, le cambiamos todo y ahora le hemos dejado protegido y tiene que volver a su casa con un DNI, sin una concordancia en casa, sin una concordancia en ningún sitio, que al final es el que le tiene que firmar los papeles porque no dejará de tener entre 14 y 16 años. Entonces, yo creo que eso es desproteger, y desproteger jurídicamente, porque además va un poco en contra de lo que es la ley del menor, que en ese sentido siempre lleva unas protecciones muchísimo más importantes. Entonces, está dando una capacidad a los menores que no, en otras cuestiones no se lo damos. Yo siempre digo, o sea, le damos más capacidad de decidir esto que es muy importante, porque te puede generar bueno, pues una repercusión en lo que es tu vida adulta, y no le dejamos decidir con qué progenitor va a vivir en una separación de padres. ¿Por qué no? Si nos ponemos ya así, ¿no? Al final, pues porque no les podemos pasar esa responsabilidad a alguien que aún no tiene esa responsabilidad. Cuando las leyes de delitos de menores no tienen las mismas penas que los adultos, porque ellos tienen una responsabilidad diferente. Bueno, entonces, para unas cosas sí, para otras no. No, los menores son menores, tienen unas peculiaridades y entonces yo creo que hay que mimarlos. Entonces, desde el aspecto de mi conocimiento, vuelvo a decir, de la ley del menor, es que choca con todo lo demás que está legislado por ellos y para ellos. Luismi. Sí, ¿usted cree que las diferencias entre Podemos y el PSOE, incluso dentro del PSOE, explican tanta polémica, tanto retraso, la posibilidad de que tarde meses en llegar el proyecto de ley a las Cortes, incluso que pueda haber una, si no ruptura, por lo menos un encanallamiento de la situación de la coalición de gobierno? Yo es que a nivel político me va a perdonar, pero poco, ¿sabe? Yo me dedico a ver pacientes y bueno, pues yo el problema que veo es que bueno, pues que sí que se está haciendo mucho revuelo, porque es verdad que al final algo que yo creo que es el género está marcando demasiado esta ley. Y bueno, pues algo que, y yo no me declaro feminista a tope ni a pro, pero bueno, como nacida en el 70 y bastante, creo que mi generación es una generación que habíamos roto y que no teníamos que presentarnos como, o sea, no necesitábamos ser mujer o hombre para los trabajos, queríamos que se nos valorara como la persona, y yo muchas veces se lo digo a los chavales. O sea, ¿cree que esto aviva el debate del género en yo España? Creo que sí. Y entonces a mí eso me da, porque creo que habíamos conseguido muchas cosas, o sea, yo lo digo siempre como desde el punto de vista de mujer, que siempre es distinto al de hombre, porque, y la miro a ella porque creo que a todas nos ha pasado, ¿no? O sea, bueno, pues aún quedan cositas que hay que romper y, por ejemplo, en el mundo sanitario es verdad que como somos todas mujeres no vivimos esto, pero en otras cosas sí. Y entonces creo que poner demasiado el foco en el género creo que también es un error, de haber conseguido algo que ya teníamos un poco más, ¿no? Que no se nos valore en ciertos aspectos por si somos mujeres o hombres, sino por quién somos. Y eso yo muchas veces se lo digo a los chicos, independientemente, porque claro, luego hay que ajustar expectativas con los tratamientos, que eso es muy importante. Digo, pero es que lo importante es que un hombre y una mujer no es de cuerpo, o sea, de aquí para abajo. Realmente es lo que tenemos aquí dentro, ¿no? Yo siempre digo, y aquí, sobre todo en el frontal, esto es lo que te va a hacer. Y mientras tú te sientas, tú tienes que proteger esto. O sea, eso es lo que es ser hombre o ser mujer, no lo que acompaña. Y yo creo que ahora es que estamos volviendo a poner ese foco. Entonces yo creo que eso es lo que quizás esté avivando esa diferencia entre el PSOE y Podemos, creo, ¿eh?
Pero realmente el problema es que lo de la autodeterminación debe seguir ahí, por lo que he leído, por lo que me has comentado, y entonces volvemos a lo mismo, o sea, la parte más delicada es la que se queda fuera y por la que yo creo que nosotros seguiremos. O sea, Ruth, ahí. si tú tuvieras la oportunidad, si estuviera aquí Irene Montero y te dijera, oye, Ruth, puedes cambiar un aspecto de la ley muy concreto, te fijarías la autodeterminación. La autodeterminación en la parte más sensible. Pues Ruth González, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Hay que escuchar a los expertos, que sabéis, a veces más que a los políticos, sobre todo en estos temas y en estas leyes, bueno, pues como decía Isabel, de tanto impacto social y donde tenemos todavía también mucho desconocimiento. Gracias de verdad por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.